Hola, esto es Mandarax, es un programa de ciencia que hacemos Leonora Milán aquí presente. Servidora. Yay. Y Y yo. Alejandra Ortiz. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, muy relevante desde hace muchos años, que es el VIH-Sida. Un problemita que no ha desaparecido por más de que ya no escuchamos hablar del VIH-Sida como lo escuchábamos en los 80 y 90, pero sigue siendo much problema a la fecha de hoy. Les vamos a explicar qué tanto. Les vamos a explicar qué hace el VIH en nuestros cuerpos, cómo lo infecta, por qué nunca se va y por qué no hay vacuna. Ni cura. Hay tratamiento, pero no cura. Ujú. También les vamos a contar el chismecito de su descubrimiento, porque aunque ahorita es como muy obvio que el SIDA, su causa es el VIH, no lo era para nada en los 80s. Y dos investigadores y sus grupos de trabajo lo descubrieron de maneras muy inteligentes. Muy inteligentes y no exentas de polémica, que será algo que hablaremos muy a fondo. Y en la última parte les vamos a contar, de la historia de cómo el VIH llegó a los seres humanos. Vamos a hablar de los distintos tipos de VIHs que hay, y no solo de VIHs, sino de virus de inmunodeficiencia símica, que tienen mucho que ver con el VIH, son parte de esta historia. Les vamos a decir cosas muy increíbles, como que el VIH no ha llegado a la humanidad una vez, sino 12. Y les vamos a decir el que es realmente problemático en términos de salud pública hoy, de dónde exactamente vino y cómo después se empezó a propagar por todo el mundo para llevarnos a la situación insostenible en la que vivimos hoy en día. Y en el pilón para Patreons les vamos a contar cómo cosas que hicieron mucha gente, muchos humanos, y que eran básicamente un cochinero, provocó que el VIH, el que es pandémico, se volviera una pandemia, llegara a todo el mundo. Mandarax es un podcast de ciencia que se hace en colaboración con Sonoro, que es nuestra plataforma que nos produce y nos distribuye, y a quienes les mandamos un apapachito grande, pero también se hace, y esto es muy importante, gracias a la ayuda de la gente que participa en nuestro programa de mecenazgo en Patreon, justo lo que ahorita decía del pilón de los Patreons. Si usted quiere contribuir, visite en este momento, por favor, patreon.com/mandarax para enterarse cómo puede tirarnos un paro. También les queremos invitar, si les gusta Mandarax, a que escuchen un nuevo proyecto que tenemos, que es otro podcast que se llama La Ciencia Versus, que es una producción original de Spotify y que pueden escuchar un nuevo capítulo todos los jueves gratis. Pues sin más que decir, nuestras redes sociales, que son Twitter, @mandarax, Instagram, @lasmandarax y facebook.com/mandarax lo explica todo, empezamos este símico episodio. Pues hello, el tema de hoy muy importante, muy coyuntural desde hace 40 años. Coyuntural como yo soy coyuntural, en el sentido de que él y yo tenemos la misma edad. O no, porque ¿O hoy se no? revelará que tiene más de 100 años. Cuando se le descubrió. Y es el VIH como tal. El VIH/SIDA como tal, que este es un tema que propuso un Patreon que se llama Alejandro de Gibbs, porque los Patreons pueden pedir temas y luego hay una votación y luego hacemos un programa de lo que alguien pidió. Esperemos estar pronunciando bien el apellido de Alejandro de Gibbs, que se escribe de una manera muy monárquica que de repente desconocemos si estamos pronunciando bien, pero gracias por tu propuesta. Y a la gente por votar. Entonces, bueno, a ver, muchísima gente actualmente tiene VIH o SIDA. Mucha. 35 millones de personas en todo el mundo. Y no es como que porque ya no haya campañas de información pública como había en los 80 y 90 de por favor ten sexo seguro, quiere decir que no haya casos nuevos de VIH todo el tiempo. Es lo que parecería sugerir esa falta de información actual y falta de actualización en la información que ya existe a la población en general. Y se nota, ¿no? En números, porque cada año un par de milloncitos de personas se infectan con el virus. Cada año, 2 millones de personas. Sí, Sí, es muchísimas personas. Y pues han muerto desde que se le reconoció como lo que es, como un virus y a la enfermedad, como de que la gente se estaba muriendo de eso, pues más de 30 millones de personas.
Son muchísimas también. Más. Sí. Y bueno, esas, que las que se han muerto, las que se han infectado son más de 70 millones. O sea, de verdad es una pandemia extreme. Tal vez la Y más que, grande. y que continúa, ¿eh? O sea, esto nunca se ha dicho, ya no es pandemia, no hay problema. Estamos del otro lado. No, No, no. Es tan no. problemática ahora como, bueno, quizá no porque hay tratamientos ahora, como lo hablaremos lo largo de este programa, que permiten que la gente tenga una mejor calidad de vida y pueda vivir más tiempo, que al inicio del Sí. Sí, descubrimiento que de ya esta no sea enfermedad no se como, sabía. que ya no es como sentencia de muerte como lo fue antes. Ajá. Ujú. Pero sigue siendo muy problemático porque además los tratamientos pues son caros y molestos y tienes que vivir toda tu vida peleándote contra ese estúpido virus. Y Y es contra un el virus, gobierno para que te dé los medicamentos. además, porque pues el Sí. tiro por viaje es como de, uy, no hay dinero, no hay medicamentos, no tenga nada. Ajá. Sí. Y es un problema porque por muchas razones el VIH no puede ser prevenido mediante vacunas, como muchos virus que han resultado problemáticos para la humanidad han logrado ser. Y Y, porque, sí, y otra cosa muy problemática que se relaciona con las vacunas es porque no se quita nunca del cuerpo el virus, nunca. O sea, las personas que tienen el virus del VIH viven con él toda su vida. O sea, si te da influenza, pues te da un rato, se te quita. Si te da COVID, pues te da un rato, tu cuerpo lo quita. El sistema inmune, el propio sistema inmune. El VIH, no. por si fuera poco, el VIH es particularmente latoso por el tipo de células al que infecta. O sea, no solamente cuando se te mete el virus es como de, ah, ahora tengo un virus que no se me va a quitar jamás. Ese virus gusta de atacar el sistema inmune de las personas, particularmente unas células inmunes que se llaman las células T ayudadoras, en particular las que se llaman CD4 más, que son básicamente las que coordinan todo el funcionamiento del sistema inmune divino. Y por, Sí, por está horrible. esto, horrible, sí, por esto es que el síndrome que puede desarrollarse después de una infección de VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA como tal, de ahí viene el nombre. Cuando el virus del VIH mata a las suficientes células CD4 más, el sistema inmune de la persona ya no puede pelearse contra otras infecciones que podría controlar de manera muy sencillita si no estuviera infectado. Y cuando el nivel de estas células CD4 bajan más allá de un cierto punto, pues es cuando ya se considera que tienes SIDA y eres mucho más susceptible a un montón de infecciones que son las que muchas veces le terminan costando la vida a los enfermos de SIDA. Cosas como neumonía, tuberculosis, algunos tipos de cáncer. Y sí, también de repente infeccioncitas mucho más simples que tu cuerpo hubiera podido desechar. En este caso, como tu sistema inmune no puede pelear contra ellas porque el VIH fue a causar un cagadero, entonces pues te mueres de cosas de las que no te tendrías que haber muerto. ¿Por qué no hay vacuna? ¿Cómo es posible que la vacuna del COVID la hicieron en 6 meses y llevamos 40 años? Bueno, muchas razones. Dinero, aprende algo, dinero. Dinero, pero también cosas, sobre Sí. todo creo que son cosas del virus en particular. O sea, sí, dinero y lo vamos a hablar, Ajá. pero el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, es muy especial. Entonces, a ver, las vacunas. En general, las vacunas funcionan como que le enseñan de alguna manera al sistema inmune a reconocer a un patógeno en particular, por ejemplo, a un virus, y entonces de manera que cuando el virus llegue, ya lo reconozcan rápidamente y empiecen a sacar como cosas del inmunes para atacarlo. Em, hay muchos métodos, lo hemos hablado en otros mandarax, Tenemos pero uno pues ese es... entero de Sí. vacunas, sí. Pero pues eso es como lo básico, ¿no? O sea, le enseñas un cachito, le enseñas como una foto, como un mugshot, o sea, como de se busca a este güey, aprende el sistema inmune a reconocerlo y cuando ya lo ve en vivo dice, ah, ya sé quién es, ya sé cómo atacarlo. Así es. Problema. Problema número uno de el acercamiento tradicional a las vacunas que pone el VIH es, ok, a diferencia de otras enfermedades para las cuales sí tenemos vacunas funcionales, como pues
Todas las que Muchas de las, tenemos vacunas, sí, pues sí, todas. el Pero sarampión. pensemos, sí, como el sarampión y Ajá. la varicela. Piensen en esas enfermedades. Esas enfermedades son enfermedades de las cuales uno se recupera naturalmente. O sea, tu cuerpo combate el virus y llega un momento en el que no hay más virus en tu cuerpo y puedes decir tranquilamente que estás curado. Del VIH, como ahorita lo mencionó, nadie se recupera de esa infección, nadie. O sea, si tú te enfermas de sarampión y sobrevives, la respuesta inmune a esa infección que tu cuerpo ya tiene preparada porque ya la tuvo, ya la hizo en algún momento, te va a evitar que te vuelva a dar sarampión. Y eso no solamente sirve para tu cuerpo, porque qué chido es nuestro cuerpo y nos protege de reinfectarnos. Los investigadores que se dedican a hacer vacunas usan esta inmunidad que viene de haberse enfermado como un modelo para determinar qué tanto y cómo debe de proteger una vacuna contra la enfermedad en cuestión. O sea, usa como la vacuna que tú te hiciste a ti misma, que tu cuerpito hizo a ti mismo, para hacer un modelo de una vacuna ya que te inyecten. Pero como el VIH, o sea, no hay inmunidad para el VIH, o sea, la gente no se cura, entonces no hay un modelo natural para eso y por lo tanto, ¿qué respuesta inmune sería la efectiva en una vacuna? Pues es muy difícil de saber. O sea, es un reto gigante porque literal es como están frente a un páramo desierto, en el sentido de no saben cuál es la respuesta que tiene, que tendría una vacuna que fomentar para poder proteger contra ese virus. Segundo reto, problemita number two. No se ha logrado determinar algo que se llama como la correlación de inmunidad protectora a una infección de VIH. ¿Qué es una correlación de inmunidad protectora? Se preguntarán. Bueno, no es tan rebuscado como el nombre lo sugiere, es solo una respuesta inmune que es específica, que se relaciona de manera muy cercana a la protección contra una enfermedad, ¿sabes? Como qué tanta respuesta inmune y de qué tipo te va a proteger contra una enfermedad en particular. Y pues como no conocemos a nadie hasta la fecha que haya sido infectado con VIH y se haya librado del virus de manera natural, no sabemos cómo se vería esta correlación de inmunidad protectora en humanos. Tendrías que producir una cierta cantidad de anticuerpos, tendrías que tener una población de células T de memoria que sobreviviera un montón y que entonces te permitiera ese tipo de inmunidad. No se sabe porque nadie ha logrado eliminar el virus de manera natural. Y mientras eso no pase, diseñar una vacuna a partir de este parámetro es pues imposible. Ahora, sí hay personas que solitas, de manera natural, de alguna manera sus cuerpos controlan la infección. Es decir, sí tienen VIH, pero nunca desarrollan SIDA, la enfermedad. O sea, como que sí, su sistema inmune, su cuerpo mantiene a raya a la infección, lo cual no significa que no tengan la infección, o sea, tienen VIH. No se Estas curaron, personas, no. no, siguen teniendo la infección, o sea, hay VIH en sus cuerpos. Estas personas se les llama controladores de élite y sí se les estudia como, pues, qué está pasando en ellos y que podría servir para desarrollar una vacuna. Pero no es lo mismo que te dé sarampión y se te quite el sarampión. O sea, estas personas siguen teniendo VIH. Y otra cosa que ocurre con este virus es que muta muchísimo. Y ya sabemos que los virus en general mutan muchísimo. Pero este de verdad muta muchísimo. O sea, tiene una tasa de mutación como exageradamente rápida, de manera que en una persona, o sea, en una persona con VIH, cada día genera decenas de miles de nuevas copias. Y cada una de estas copias tiene al menos una mutación nueva, una mutación que antes no había. Lo cual significa que en una sola persona, en un año, puede haber miles, millones de nuevas variantes. No todas estas variantes van a ser, pues, variantes que van a hacer al virus más poderoso o que van a hacer que entonces ya no puedan funcionar las vacunas, pero con que el 10% lo sea, ya es un problemón. Porque además, muchas de estas mutaciones, porque la vida es perra, caen en partes del virus que son las que el sistema inmune tiende a atacar. Y si esas mutaciones hacen que el virus como que desaparezca del radar del sistema inmune, pues problemita, porque nuestro sistema inmune no puede combatirlo y no generamos una respuesta y no lo eliminan y entonces el virus nos ataca durísimo.
Y pues si estuviéramos pensando en hacer una vacuna chida que pudiera funcionar contra un virus que muta tanto y que pasa justo esto, tendrías que pensar en algo que pueda como manejar toda la diversidad de mutaciones y posibilidades del VIH para ofrecer una protección amplia contra la infección. Me encanta, digo, es horrible, por supuesto, y no es una cosa de la que yo sienta placer, pero de alguna manera es como de qué bien que este episodio lo estamos haciendo después de COVID, porque hay muchas cosas que creo que ya a la gente le van a resultar como mucho más fáciles de entender a partir de todo lo que ya entendemos de COVID, para saber justo cuáles son los problemas que el VIH como pone, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que hay muchos subtipos de VIH y que cada uno de ellos es genéticamente distinto y que probablemente sigan surgiendo cada vez más y más y más y más subtipos, dirán, ah, yo entiendo esto y entiendo que para COVID ha sido complicado, para VIH debe de serlo, y lo es. Es un reto tremendo porque pues una vacuna que protege contra un subtipo a lo mejor no protegerá contra otros. Porque además, algo diferente es que los subtipos del COVID, pues vienen de un mismo. O sea, Ujú. todos puedes trazar su caminito hacia su abuelito COVID que surgió en China en 2019, ¿no? Del VIH no, que es algo que vamos a platicar en la segunda parte de este programa. Hay muchos VIHs que no vienen del mismo abuelito. No. Ajá. Ujú. Pero a ver, otro de los retos para la vacuna y tal vez el más grande es cómo infecta al cuerpo el VIH. El VIH es un retrovirus, que en algún programa de los virus hablamos mucho de ellos, que significa los retrovirus y por lo tanto el VIH tienen la habilidad de meter parte de su ADN en el nuestro y de esa manera esconderse, literalmente. Porque entonces no, es como, ah, pues igual ella no tiene VIH, pero no, está escondido en nuestro ADN, tal cual. O sea, metió sus genes entre los nuestros. Por lo tanto, hay como un reservorio del VIH mega escondido, o sea, de verdad esto es una cosa muy loca, escondido en nuestro propio ADN, que hace que el virus sea pues invisible al sistema inmune, porque el sistema inmune no va a atacar nuestro ADN. Entonces, como se queda ahí guardadito y escondido e invisible, el sistema inmune no lo, o sea, no lo ve y por lo tanto no lo puede erradicar, pero tampoco otras cosas. Ni una vacuna lo podría ver y tampoco muchos tratamientos. Que eso, o sea, sí hay tratamientos para el VIH, pero también ha sido difícil por esta misma cuestión. O sea, como que si lográramos tener una vacuna que funcionara, tendría que ser una vacuna tan perrita que en el minuto uno en el que en tu cuerpo entra en contacto con el VIH, la vacuna diga de ninguna manera y lo elimine completamente en el momento exacto de la entrada del virus a tu cuerpo. Porque una vez que pasan 24 horas y el virus logra reproducirse y meterse lo suficiente en tu cuerpo como para salvar ese primer ataque inmune, ya ganó. Ya. Uh-huh. O sea, ya fue. Y pues piensen en las vacunas de COVID. Las vacunas de COVID no hacen necesariamente que no te infectes, hacen que no te enfermes de gravedad, que es un parotote. Pero en el caso del VIH, una vacuna sí no sería suficiente. La mayoría de las vacunas, de hecho, no ofrecen ese tipo de inmunidad, o sea, como que te meten en una cortina de esterilización y no hay manera de que nada sobreviva de ahí. O sea, las vacunas no No, funcionan así. no, de hecho tienen que reconocer a lo que entró. Y eso toma un poquito de tiempo. Sí, Y sí, lo hablamos mucho en el del fin de la pandemia. O sea, sí. sí, no, ni siquiera son diseñadas para eso. Son diseñadas justo para que la infección no siga progresando. Pero aquí, en el VIH, en el momento en el que entra la infección, hay la oportunidad de que se meta en tus células y ya valió para siempre. Sí. Ujú. Y bueno, Y luego sí, dinero. Dinero, dinero. Sucio aprende dinero. algo, dinero. Aprende algo, dinero. Dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Ajá. Sí ha habido más dinero, por ejemplo, para la del COVID. O sea, eso es Sí. una realidad. No, haber habido más dinero para COVID que probablemente para nada en el mundo de la medicina de reacción Sí, inmediata, de toma todo nuestro dinero y haz algo inmediatamente. Nunca había pasado una cosa así. sí. Y también es una realidad que, aunque sí, pandemia y en los 80s, el VIH y no sé qué, pues hasta hay películas, ¿no? De lo horrible que fue para las comunidades que estaban más afectadas, que eran sobre todo hombres homosexuales, y que entonces era como, ay, ¿estos qué, no? Que se mueran. Y pues medio que Sí. sigue pasando eso en muchas
cosas, o sea, como en el que no haya luego medicinas en los hospitales, o sea, sí sigue habiendo una cosa de discriminación. ¿Por qué? Pues sí Sí, sigue siendo, o sea, a pesar de que el VIH no es una enfermedad de ciertos grupos, pero para nada, cualquier persona somos vulnerables a que a infectarnos con VIH, pues sí sigue habiendo como ¿cómo se dice eso? ¿sesgo? No. Ajá, no, como Pues, un prejuicio sí, hacia las comunidades gays. Y eso se refleja a veces en el dinero y en la manera en el que se da, porque no nada más es la cantidad de dinero, sino cómo lo estás dando. O sea, si nada más das como un bonche gigante cada 5 años o estás como un flujo continuo, y eso ha sido un problema. sí. Bueno, entonces ya vimos que vacuna no y no se ve claro cuándo vaya a pasar. Mm, mm. Dejemos de poner nuestras esperanzas ahí. Esto se ve complicado, pero pensemos, ok, hay alguna manera de igual y no prevenirlo, pero una vez que lo tenemos, lograr curarlo, o sea, llegar al momento de decir, yo tenía VIH y me curé. No, 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 no hay no. cura. Actualmente no hay cura para el VIH, lo cual significa que no hay manera, como ya dijimos, hasta ahora, de que se pueda sacar por completo el virus del cuerpo. Hay tratamientos que hacen que no desarrolles la enfermedad, es decir, que no desarrolles SIDA. Por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales, pero lo que hacen estos tratamientos es nada más pues controlar al virus, es decir, como mantenerlo a raya justo para que tu sistema inmune siga pues más o menos bien, tengas una vida normal y no haya un desastre de tu sistema inmune y te empiecen a dar otras enfermedades. Si las personas están en estos tratamientos que son de por vida, literalmente, pueden vivir vidas pues, completamente normales y saludables. ¿Por qué demonios no tenemos una cura? Pues por lo mismo que no tenemos una vacuna. El VIH es una lata que tiene una estructura muy compleja, una naturaleza muy compleja, localizarlo, ver cuánto virus hay en el cuerpo. Todo esto es difícil por ese escondrijo malévolo que tienen nuestras células en nuestro ADN. Y Dios, o sea, el hecho de que se pueda quedar ahí como dormidito, jetoncito, calientito, abrazado dentro de nuestras células T, pobrecitas infectadas, hasta que digan, ¡yay! Me voy a activar. Y no, No. y entonces las células se activan para responder a las infecciones y el VIH dice, yo también. Prosecco. No, pues esta es una cosa que se llama un estado de infección latente y significa que ahí esas células pueden estar viviendo con el virus dentro latente durante décadas sin ser nunca activadas y pues detectarlas y eliminarlas. Si no se logra, no podemos hablar de que realmente podríamos encontrar una cura y no Ahora sabemos a la fecha bien cómo. hay dos tipos de curas, o sea, como de dos clasificaciones de las curas, de las posibles curas que podría haber del VIH, que son la cura funcional y la cura esterilizadora, que son horrible, pero no es lo que están pensando. La cura Pero funcional, nada. la cura funcional lo que intentaría hacer es reducir muchísimo la cantidad de virus en el cuerpo, de manera que ya no pueda ser detectado y por lo tanto tampoco te pueda enfermar. Pero este tipo de cura, una cura funcional, no elimina el virus del cuerpo al 100%. Algunas personas, como el tratamiento antirretroviral, eh, sí va como reduciendo la cantidad de VIH y hay veces que incluso hace que los niveles ya no sean detectados en las pruebas, pues hay algunas personas que dicen que el tratamiento antirretroviral es una cura funcional, pero en general el consenso científico es que una verdadera cura funcional lo que tendría que hacer es reducir la cantidad de virus a un nivel en el que ya no creciera, de manera que la gente no tuviera que seguir tomando medicinas, es decir, tratamiento antirretroviral para mantenerlo así. Y por eso es que piensan que eso no es una cura funcional. Hay personas en las que ha pasado eso durante un tiempito, o sea, en que realmente dejaron de tomar el antirretroviral y parecía que estaban curados funcionalmente, o sea, que ya no subían sus niveles de VIH, pero en todos los casos en los que esto ha pasado, el virus empezó a reemerger después. Padrísimo. Ahora, la cura esterilizante, que no es nada como lo que pueden estar pensando, es más bien algo que, si se encuentra, lograría erradicar el VIH del cuerpo completamente
incluyendo a estos reservorios malignos. O Y, sea, incluyendo donde está escondidito en el ADN. ajá, Ajá. esto ustedes dirán, no, bueno, pues con lo que me acaban de explicar no ha pasado nunca, nunca, jamás se ha visto. Ok, se vio 2 veces. Ha habido 2 personas en el mundo, en la historia de este virus y esta enfermedad, y nosotros conociéndolo, que han logrado curarse de manera esterilizante, o sea, no más VIH. Uno se llama Timothy Brown, alias el paciente de Berlín, y Adam Castillejo, alias el paciente de Londres. Es como de peli eso, The Es Berlin muy... Patients. Sí, 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 total. Por eso lo dije así, como de Ajá. este verano. A tus pantallas llega el paciente de Londres. Bueno, el paciente de Berlín, en 2007-2008, tuvo cáncer y quimioterapia y un trasplante de médula espinal para tratar su cáncer, que era leucemia. Y por milagro, literal, Sí. su trasplante vino de un donante que era naturalmente resistente al VIH. Entonces, después de ese trasplante, al parecer Brown dejó de tener el virus en su cuerpo, que está mega increíble. Está mega increíble. Y los Y, doctores dijeron, oh my oh God. my God. Bueno, o en Entonces, alemán, supongo. Deus, Deus, no sé cómo, güey, de verdad no sé nada de alemán. Me hubiera encantado. Chale, bueno, fue como, oh my God en alemán, y al otro paciente, el paciente de Londres, Castillejo, lo usaron para replicar los resultados. Y sí, en 2020 confirmaron que después de 30 meses sin tratamiento, seguía sin tener virus. Y esto suena súper prometedor, y entonces si lográramos encontrar a estas personas resistentes, pues tan fácil como hacerles trasplantes de médula a todos para curarlos de VIH. Pero O el trasplante de médula no es cosa fácil. no. No, o sea, es un tratamiento muy invasivo y riesgoso. Entonces, igual y sale más caro el caldo que las albóndigas, y por eso es que no se piensa que podría ser una opción, pues, para la gente en general, esto. Ahora que todos somos virólogos gracias a la COVID, seguramente algunos de ustedes estarán pensando, bueno, podríamos decir que alguien ya está curado si no podemos detectarle carga viral en su cuerpo, porque ahora sabemos cuál es el concepto de carga viral. Y no, o ¡Ah! sea, ajá. Maldita sea. Ajá. Como ya dije, sí es posible que tomando tratamiento la carga viral se reduzca tanto que llegue a un nivel que sea indetectable, que esa es como la palabra que se usa en la ciencia y la medicina, que ya no es detectable en tu cuerpo. Lo cual significa también que no lo puedes pasar a otras personas. No puedes contagiarle algo de VIH cuando tu carga viral es indetectable, que es creo que esto no se sabe tanto. Y luego también hay como mucha discriminación hacia las personas con VIH de muchas cosas que digo, no tendrían que ser discriminadas, tuvieran lo detectable o indetectable, pero indetectable, o sea, significa que puedes tener sexo con estas personas y que no te vas a contagiar, ¿no? Pero igual no significa que esas personas están curadas. No. Y lo que sí es bueno, porque esa es una de las, creo que maneras más feas de contraer VIH, todas son horribles, pero esta creo que sí sería de las más feas. Nada más como para también aclarar esto, si tienes una carga viral indetectable, también evitas contagiar a alguien vía perinatal. O sea, si estás embarazada, Parto. no le pasas el VIH a tu Bendy, Ujú. que es súper importante porque hay muchas personas que contrajeron VIH al momento de nacer, porque probablemente quizás sus mamás no sabían que estaban infectadas o lo que sea, y Sí. entonces naces con VIH y pues tu vida es, pues vas a tener VIH desde que naciste, cosa que me Ujú. parece justo particularmente espantoso. Pero si una persona con VIH toma sus medicamentos de manera correcta durante todo el embarazo y todo el nacimiento, y la Bendy recibe tratamiento de 4 a 6 semanas después del nacimiento, el riesgo de transmisión baja a 1% o incluso menos, que está súper bien. O sea, tener una carga viral indetectable también ayuda a que vía amamantar no sea tan probable que contagies a la Bendy. No elimina el riesgo por completo, pero sí lo minimiza mucho. Entonces, si bien se recomienda que los padres que tienen, bueno, las personas que Mamás. amamantan Ujú. que tienen VIH, se les recomienda no amamantar a sus bendis,
Lo importante en este caso siempre es tomar los medicamentos de manera súper rigurosa para tratar de evitar lo más posible la transmisión, manteniendo la carga viral lo más baja que se pueda. Ok, Chismecito. chismecito. A ver, hace 41 años, o sea, en 1981, empezaron a surgir como casos misteriosos de personas que eran hombres gays, que de repente se enfermaban de neumonía y luego les atacaba, bueno, de una neumonía causada por un hongo, que era algo como raro que la gente se muriera de esto. Entonces, un doctor como que dijo, igual y esto es algo que hay que poner atención, porque además empezó a haber más y más y más casos. Y el chiste es que ahí es como que el mundo, sobre todo Estados Unidos, dijo, algo está pasando, ¿no? O sea, tenemos que ver qué está pasando. La cosa es que ahorita, pues yo creo que todo mundo de nuestra edad y desde que somos chiquitos, es como así, VIH-Sida. En este momento no se sabía nada. O sea, había una enfermedad nueva que mataba a muchísimas personas de formas bien gachas, o sea, como debilitando su sistema inmune y entonces como muertes en hospitales, en fin, que no se sabía ni siquiera si era contagiosa. O sea, de verdad no se sabía nada. Tan ingenuos que éramos, además, que cuando ya se empezó a entender un poquito de lo que pasaba, dijeron, sí, va a venir una vacuna en 2 años, sean pacientes. Y miren cómo 40 años después es Sí. como, piñe, piñe. Pero bueno, pasando a chismecito, chismecito, les vamos a contar un poco de lo que los que fueron los participantes de chismecito escribieron describiendo el chismecito. O sea, es como el Que, no, chismógrafo porque oficial. aquí lo evitan la parte del chismecito, pero, Bueno, sí, pero pero se las cuentan vamos a decir. como la historia Sí. de cómo se descubrió que esta enfermedad maligna y horrenda era causada por un virus en Un particular que virus. después fue bautizado por el como virus de Ujú. inmunodeficiencia humana. A ver, estas dos personas que seguramente ya saben quiénes son, Luc Gallo y Montagnier, dos, uno francés, Montagnier, y Gallo, gringo, pues eran científicos que estudiaban virus. En particular, estudiaban virus que causaban cáncer. Por ejemplo, ciertos virus que causan leucemia. La cosa es que, como durante los 70 la gente pensaba como que enfermedades infecciosas, eso es del tercer mundo. Eso ya no pasa en los países industrializados. ¿Cómo nos vamos a preocupar por epidemias? Eso es de otros tiempos. Y pum, que de repente llega esta enfermedad. Entonces, en un Chale. principio, la gente no pensó que podía ser un virus, o sea, que podía ser una enfermedad infecciosa, tal cual. Pero afortunadamente estos dos, Robert Gallo y Luc Montagnier, estaban, o sea, sí estaban como en eso, ¿no? Como, oigan, no, sí hay virus y además hay virus que causan cosas raras, como justo cáncer. Y hay una cosa que se llama retrovirus, que se puede meter a células humanas. Y pues entonces empezaron a investigar esto. Gallo en particular era cabeza de un laboratorio de biología de células tumorales en los National Institutes of Health y justo era como súper pionero en la detección de formas infecciosas de cáncer y que en algún momento se llamaron como tumores de virus de RNA, que ahora se conocen como retrovirus. Y en mayo de 1984 publicó unos papers donde se identificaba un retrovirus al que le pusieron HTLV3, que es un nombre que Galo escogió porque consideraba que este virus era pariente de los tipos de virus que causa leucemia que su laboratorio estudiaba. Pero pues ahora a ese HTLV3 se le conoce como VIH1. Ujú. Ajá. Entonces, en estos papers, pues Gallo y su equipo identificaron que el SIDA, que ya ese sí tenía un nombre, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenían como causa a un virus, que era lo que ahora es el VIH. Entonces, pues Galo se puso como súper contento, porque pues sí fue un descubrimiento muy grande para la humanidad. Y además eso hacía que pudiera haber pruebas para detectarlo y pues habría como la cancha que pudiera haber tratamientos, vacunas, que bueno, nunca hubo, ¿no? Eh, la cosa es que un año antes, ¡Chan, chan! un virólogo francés de nombre Luc Montagnier en el Instituto Pasteur en París ya había publicado un paper en donde identificaba a un retrovirus que él le llamó LAB, el virus asociado a la linfadenopatía, que resulta que era el mismo. O sea, lo nombraron de manera distinta porque pues no tenía nombre, era un virus desconocido, después ya se le puso VIH. Así que
dos equipos, dos lugares del mundo, dos potencias mundiales, llegaron a una cosa muy importante, pero además pues, que podía traer mucho dinero. Sí, y que no era para nada obvia. O sea, que esta enfermedad fuera transmitida por un virus en 1982 no era nadita, nadita, nadita obvio. ¿Por qué? Porque el SIDA ya se había descrito como una enfermedad muy duradera que tenía un tiempo muy largo de desarrollo entre el momento de la exposición, ya fuera por trasplante sanguíneo, actividad sexual, etcétera, y la manifestación de los síntomas de la enfermedad, como ya como el estado de supresión inmune tan profundo que permite que pues, todo se te pegue, ¿no? Cualquier enfermedad que entra a tu cuerpo afecte. Pasa muchísimo tiempo entre que te expones y llegas al momento de la enfermedad. Entonces esto era como, güey, para nada un virus puede causar esto. Un virus como pues la COVID, ¿no? Te expones y 3 días después ya es como de, güey, no solamente estoy enfermo, sino contagioso ya, sí, chao. Pues no. Cuando estaban como el mundo tratando de encontrar la causa del SIDA, pues, o sea, muchos factores dijeron que pueden haber sido, o sea, como hongos, químicos, tal vez era incluso algo autoinmune, pero para Montañer y Galo había como algunas pistas que fue lo que les fue llevando a que identificaran que era un virus. Por ejemplo, que había, o sea, en las personas que tenían SIDA, veían que sus niveles de un grupo específico de células T, que son las que, o sea, a las que ataca el VIH, disminuían. O sea, justo los niveles de estas células T del sistema inmune disminuían. Lo cual, o sea, la pista ahí era que seguramente había un agente que específicamente estaba atacando a esas células. Y sabían que uno de los virus que había identificado Galo antes para la leucemia hacía algo así. También sabían que ese mismo virus que había identificado para la leucemia se transmitía por sangre y por actividad sexual. También se transmitía en el momento del parto, lo cual coincidía con cómo estaban viendo que el SIDA se transmitía también. Y finalmente, también había reportes de pacientes que tenían SIDA, que tenían hemofilia, que habían recibido, o sea, que cuando les había como una transfusión, les pasaba una cosa en su sangre, como que se les coagulaba. Entonces, eso eliminaba la posibilidad para los investigadores de que aquello que estuviera causando la enfermedad fuera algo muy grandote, o sea, que fuera como una bacteria o un hongo. Entonces dijeron, ¿qué podría ser? Bueno, pues virus. 1984 fue un año muy activo de pleitito, discusión y cotorreo entre los miembros de los dos grupos, el grupo francés y el grupo de Galo. Y pues la identificación de la causa del SIDA era un reto muy complicado porque pues justo este factor del tiempo tan largo de desarrollo de la enfermedad después de la exposición confundía y sobre todo porque para el momento en el que la enfermedad se desarrollaba, ya los pacientes tenían una cantidad importante de otras infecciones, de otras cosas, ¿no? Entonces era como, chale, ahí ya se estaban presentando pues los factores que causan neumonías y otras infecciones y es como, pues esto mete mucho ruido a la investigación. Se tenía que lograr encontrar un agente como causal que muy claramente fuera el vínculo entre contagio y enfermedad. Y no parecía claro que fuera sencillo encontrar este factor como de vinculación, pero se logró. Se logró porque se aisló y se aisló y se aisló el virus de pacientes con SIDA y se desarrolló eventualmente una prueba sanguínea de detección que era replicable. Esto empezó a estar disponible en 1985 en centros de transfusión sanguínea y los resultados de esta prueba de detección lograron generar la suficiente evidencia como para convencerse de sí, lo que causa el SIDA es un virus y es este virus en particular. Entonces, hasta ahí, así como en resumen, lo que pasó es que estos dos equipos de trabajo, a mucha gente que tenía SIDA, o sea, aislaban muchas cosas que tuvieran como agentes infecciosos y muchas veces encontraron que estaba este virus, ¿no? Además de otras cosas, que esa era la parte difícil. Y luego ya que hicieron una prueba de sangre, pues también a mucha gente que tenía SIDA le hacían la prueba a ver si tenía el virus y resultó que tenía el virus. Pero
O sea, siguieron encontrando como más evidencia. Por ejemplo, que el crecimiento del VIH en las células CD4, que son en las que ya sabemos que crece, era consistente siempre cuando eh, veían cómo crecía esto en los pacientes que tenían SIDA. Es decir, cuando ya lo vieron, ¿no? O sea, como en dónde están, dónde crecen más, qué le pasa a la gente que tiene esto. Y ahí es cuando ya como que la comunidad científica en todo el mundo dijo, ok, sí la relación causal, o sea, ya encontramos la relación causal. Sí, la gente que tiene SIDA siempre tiene VIH, ¿no? Siempre tiene ese virus. Y dijeron como, ah, ok, todo bien, ya, lo tenemos. Y además se dieron cuenta también que hay otros virus que causan SIDA en primates no humanos y que cuando aislabas muestras de la sangre de estos animalitos que tenían SIDA y que no eran humanos, pues tenían también un virus en su sangre que era probablemente lo que estaba causando esto. Entonces, cuando tuvieron los resultados de primates no humanos y los resultados de primates humanos, fue como, ah, no, pues sí te cae, un virus. Ahora, el chismecito, porque esto suena como, ay, Mm. qué fácil, Galo No, no Montañer fue. fueron amiguis y colaboración y todo, amor y paz. Nunca en la historia de la ciencia, si hay dos grupos que tienen un descubrimiento tan importante, jamás son amigables entre sí, jamás la llevan bien, o sea, siempre hay algún tipo de pleito gigante detrás. Lo que sucedió es que ya, ambos habían publicado, ya VIH es la causa del SIDA, pero entonces se le hicieron análisis genéticos, o sea, se secuenció el genoma de las muestras que habían utilizado ambos grupos, porque pues aunque el virus sea el mismo, como ya dijimos, pues hay mutaciones en cada, como en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces en cada, digamos, viru individual, pues hay una diferencia. Entonces, fueron y vieron y se dieron cuenta que una muestra que había usado Galo era del VIH, era exactamente igual a una que habían usado en el laboratorio de Montañer. Lo cual está muy sospechoso porque ¿cómo podrían haber tenido la misma muestra si Bueno, estaban esto es, trabajando de forma independiente? sí, esto es relevante, particularmente por un tema que tiene que ver con dinero, dinero, aprende algo, dinero. O sea, quien fuera el que descubrió primero esto y quizá si lo de Galo era que tenían una muestra idéntica a la muestra del laboratorio francés y los franceses publicaron antes, igual Galo quizá se había robado una muestrita. Tenía implicaciones tremendas porque era de, bueno, pero entonces, ¿quién va a tener derecho a la patente? O sea, tenemos que ver si este vato Es, realmente le robó la investigación a los otros y entonces, pues no va, o sea, para nada va a ser suya y el descubrimiento se va para Francia, ¿no? Y esta es la parte donde pues la cosa se pone más, se imagina más oscura. Se pone mucho más oscura. Entonces empezó como una campaña de desprestigio, o sea, como tras bambalinas, o sea, como, pues no sé si tras bambalinas sea la palabra, una campaña de desprestigio medio informal contra Galo, diciendo que pues igual y se había robado de alguna manera o había obtenido esa muestra de una forma pues no legal, por Medio chaca decirlo por lo así. menos, sí. Sí, de una muestra que el laboratorio de Montañer ya había identificado como un virus particular. O sea, esto no era algo trivial, pues, ¿no? Se estaban tratando de identificar algo desconocido. Y como el laboratorio de Montañer ya lo había identificado, pues igual y Galo se lo robó y así lo identificó. Esa era la cosa, ¿no? Entonces, esto hizo que no nada más como que Galo y Montañer se pelearan, era una cosa como nacional entre países. O sea, porque es como va la patente para Estados Unidos o va para Francia. Claro. El chiste es que se llevó a juicio internacional, literalmente. Y bueno, en el juicio internacional, al final, en 1987, los presidentes de Estados Unidos, que en ese momento era Ronald Reagan, y el de Francia, que era François Mitterrand, llegaron como a un acuerdo en que la patente y el crédito científico se iba a dividir, o sea, se iba a dar a ambos, ¿no? Tanto a Montagnier como a Gallo y a Estados Unidos y Francia. Y Estados Unidos hizo una investigación, obviamente, y concluyó que Galo no había hecho nada malo, porque sí se encontró que en su laboratorio había muchas muestras aisladas del virus que ellos habían producido. Más sin en cambio, no obstante, había un pequeño pero en el reporte oficial que publicaron los National Institutes of Health,
Porque una de las muestras que se encontraron en los archivos de Galo del periodo de 83 a 85 sí venía del laboratorio de Montañer. Galo se los había pedido, el laboratorio de Montañer lo mandó desde París y era una muestra que tenía dos virus. Un virus de un paciente que había de alguna manera contaminado una muestra viral de otro paciente, entonces había dos virus. Y esto se conoce como un cultivo combinado, ¿no? Era una muestra como si combinadita. Y el laboratorio de Galo dijo, pues eso hizo que fuera muy fácil de identificar que sí venía de allá, ¿no? Y pues sí, el laboratorio de Galo dijo, cámara, sí, chale. No Usamos sin sabíamos. querer la muestra de Montañer en nuestro trabajo super parteaguas, no lo hicimos a propósito, fue un accidente, disculpen mil, qué pena que Lo que oso. pasa es que si hubieran usado la muestra que Montañer les mandó, o sea, como de estas sí se las estamos prestando, no hubiera habido problema. La cosa es que como venía contaminada con otra, que también era de VIH, esa era la chaca, pues, ¿no? O sea, Ajá. esa era la discusión. Esa era la que decían que habían robado. Pero pues en realidad, según la investigación y según lo que dijo Galo, pues como se vino de polizón con la otra muestra, ¿no? Se Pues vino sin porque era un querer. cultivo combinado, fue sin querer. Y lo que ya pues tenemos que confiar es que Galo y su equipo dicen que realmente fue sin querer. No importa al final del día porque los Más o menos dos, o sea, importa. claro que sí importa, pero al final se resolvió de una manera medianamente civil, porque tanto Galo como Montañer dijeron, bueno, vamos a compartir el título de co-descubridores del virus, vamos a escribir muchos papers juntos describiendo nuestro trabajo y ganaremos eventualmente seguro el premio Nobel los dos, porque somos chidos y esto obviamente va a merecer el premio Nobel en algún momento. Y sí Eso mereció el creí. premio Nobel en algún momento, en Ujú. 2008, no más que se lo dieron a Montañer y no a Galo. Se lo dieron a Montañer y junto a una francesa, una investigadora que se llamaba François Barré-Sinoussi, que en realidad ella fue la que hizo todo el trabajo. O sea, lo que Porque, sucedió, porque es como lo del DNA una vez más, o sea, nada más décadas que ella no había después. muerto antes. Exacto. O sea, lo que pasa es que ella tenía un laboratorio donde estaban haciendo eso y estaban haciendo este trabajo, pero en Francia, en ese momento, no sé si ahorita actualmente también, se necesitaba como de burocracia que quien fuera el director del Instituto Pasteur en ese momento, que era Montañer, estuviera también como parte de la investigación. Montañer en realidad no era experto en retrovirus. La experta y la que hizo la chamba fue Françoise Barré-Sinoussi, que sí ganó el premio Nobel, ganó nada. Bueno, ganó el Lasker, que es un premio súper prestigioso de trabajos de medicina, y ya lo había ganado él en algún otro momento y seguramente también le dieron varo, pero Nobel, y la comunidad científica fue como de, oh my God, el comité del Nobel ignoró el trabajo de Galo. Es que sí Y está cañón, ¿eh? sí está, pero pues al chilling, nunca nos vamos a enterar, pero no, nunca, pero va a pasar mucho tiempo para que nos enteremos exactamente de qué fue lo que pasó en las investigaciones que hizo que Estocolmo dijera, no hay Nobel para ti, porque los registros de los archivos que se usaron para tomar la decisión están en calidad de super secretos y se van a abrir al ojo público en 2058. Va a Entonces, ser faltan varias excelente décadas historias. para que, sí. Muchos libros Entonces, se van a escribir en ese momento. muchos. Y pues puede haber sido la controversia de dónde vinieron las muestras virales del trabajo de Galo, si era como un concurso de popularidad y Galo era un pesado al parecer que no le caía bien a nadie, entonces la comunidad científica dijo, no, este güey como que se pudo haber robado muestras y además nos cae fatal, entonces no le vamos a dar nada. Pero no lo sabremos hasta 2058. Ujú. Ok, ahora la parte más padre de otro chismecito, que es el chismecito histórico. Sí. ¿De dónde vino el VIH? ¿De dónde vino? Esto lo estamos sacando del capítulo de un libro de David Quammen que se llama en inglés Spillover y en español no me acuerdo, es un librazo, pero bueno, Sí, es un librazo. sí. Resulta que bueno, ya sabían que el VIH causaba SIDA, pero ahora estaba el misterio de ¿y de dónde vino, no? O sea, como lo hizo alguien muy malévolo en un laboratorio. Teoría de la conspiración favorita de la humanidad. Favorita. Y aunque no, y también para otras personas que era como no tener la conspiración, sí es importante saber de dónde viene, sirve para más investigaciones, para encontrar, para prevenir, para hacer, para tratar de encontrar tratamientos, en fin, sirve para muchas cosas. Había una vez, un día, unos investigadores que eran veterinarios y estaban en un zoológico y tenían a unos changuitos macacos enfermos que se
morían de repente de cosas, de infecciones que se les llaman oportunistas, o sea, como una neumonía, por ejemplo. Ujú. Y entonces dijeron, pues igual y lo que les está pasando es un retrovirus. Y entonces fueron y los analizaron y sí era, pero no solo era un retrovirus, sino que resultó que era un retrovirus muy similar al VIH, o sea, casi igualito. Y le pusieron VIS, que es virus de inmunodeficiencia símica, o en inglés que es SIV. Estos macacos eran asiáticos de su origen, pero jangueaban un buen con otros primates africanos y estos investigadores dijeron, pues de ahí viene, porque el SIDA era y probablemente sigue Sigue siendo siendo. mucho más prevalente en África, donde además, pues si usted ha visto National Geographic en algún momento, se habrá dado cuenta que ahí en ese continente hay muchísimos tipos de primates no humanos. Entonces dijeron, no, pues ahí está, África. It began in Africa. Que era un gran paso, o sea, como Sí, sí. poner, ajá, como, ok, ya sabemos que tal vez pueda ser de ahí. Entonces luego estas mismas personas le hicieron pruebas de sangre a muchas especies de primates africanos que justo no estaban como o sea, que habían venido, sí estaban en cautiverio, pero habían venido de afuera, ¿no? Chimpancés, babuinos y unas cosas que se llaman monos, bueno, unas cosas, unos animales que se llaman monos verdes. Y Perdón. estos monitos verdes resultó que muchos tenían anticuerpos para el VIS. Entonces fueron y buscaron a otros monos verdes que estaban en muchos lugares y descubrieron que muchísimos tenían, o sea, salían positivos a VIS, muchísimos entre el 30 y el 70%. Pero Muchísimos. estos changuitos no estaban enfermos, o sea, solo tenían anticuerpos, lo cual significaba que seguramente estaban conviviendo con ese virus desde hace muchos, pero muchos años, de manera que ya habían evolucionado mecanismos que hacían que el VIS no les causara enfermedad. O sea, que el VIS o que el VIS había cambiado y se había hecho menos virulento en esa especie. De cualquier manera, esto sugería que estos changuillos convivían con el virus y lo tenían desde hace muchísimo tiempo. Lo que es importante es que si bien ese VIS sí se parecía al VIH, no se parecía tanto como para decir, güey, vino directo de ahí, salto inmediato, VIS igual a VIH plus, ¿no? O sea, sí eran primos, pero como primos lejanos. Y probablemente había como otros parientes ahí en el medio que podrían tener como, pues como más relación entre unos y entre otros. Entonces fueron a buscar este como eslabón perdido en humanos de África del Oeste, como por Senegal y alrededores, y sí, se encontraron en una población de trabajadoras sexuales de Senegal un virus que podría describirse como intermedio entre el VIH y el SIV. Y pues toma la que resulta que ahí las cosas estas, como dice Alita, que se llaman green monkeys, monitos verdes, son nativos. Y hay mucha interacción entre monito verde y humano. O sea, tipo, los monos verdes roban comida de humanos, los humanos dicen, maldito, y los cazan. O sea, mucho convivio. Entonces hasta ahí pareciera como, pues ya resuelto, ¿no? O sea, el VIH vino del VIS de los monos verdes y saltó pues por África del Oeste. La cosa es que ese VIH que detectaron en las trabajadoras sexuales de Senegal se parecía genéticamente mucho más al VIS de los monitos que al VIH detectado por Montañer y Galo. O sea, lo que sucedió es que encontraron otro VIH. O sea, había dos. Uno que era el que tenían en Estados Unidos y Francia y otro que era el que estaba viviendo en ese momento en Senegal. Dos Ajá, tipos. dos Dos. tipos suficientemente distintos como para que uno se pareciera más al de los monos que los dos de humanos entre sí. Entonces les pusieron el nombre de VIH-1, que es el que se detectó en Estados Unidos, y de VIH-2, que es el que se detectó en Senegal. Y la cosa es que la pandemia de VIH-Sida no se debe al VIH-2, se debe al VIH-1. El VIH-2 es mucho menos virulento y mucho menos transmisible que el VIH-1. No vive en casi ningún otro lugar más que África del Oeste, o sea, como en Senegal y alrededores. Y en general, la gente que tiene VIH-2 tiene mucho menos carga viral, lo transmiten mucho menos, o sea, infectan a menos personas por contacto sexual y por parto, y la enfermedad que desarrollan, el SIDA que desarrollan, es menos severo. De hecho, muchas personas ni siquiera lo llegan a desarrollar. Entonces, pues ni de cerca es tan horrible como el VIH-1. Así que ahora la pregunta era,
Ok, ¿de dónde vino el VIH-1? Que es un poco latoso porque cuando ya se pusieron a secuenciar los genomas de todo con un poco más de paciencia y calma y detalle, se dieron cuenta que, ok, sí, el SIV se parece a los VIHs un poquito y sí es sustancialmente diferente al VIH-1 como para no decir es el antecesor inmediato, pero al parecer también es lo suficientemente diferente del VIH-2 como para que tampoco quede claro que el VIH-2 viene inmediatamente del SIV. O sea, el SIV no parece ser más cercano a ninguno de estos dos VIHs. Entonces, ¿qué pedo? Porque ya habíamos resuelto que el VIH-2 viene de los monos verdes porque Emil convivió con los humanos y chale, ahora con estos resultados ya no sabemos. Y peor todavía si le sumas que en realidad no es que haya una especie de monitos verdes, sino que son en realidad 6 especies. Ahora lo sabemos, pero en los 80 no se sabía. O sea, al parecer lo que habían aislado venía solamente de una especie de monito verde, que era el de Kenia, que probablemente era una especie diferente que el monito verde de Senegal, que habían creído que era el responsable de todo. O sea, el de plot thickens muchísimo. De plot thick es muchísimo porque resulta que en humanos hay dos VIHs, no Ajá. uno como se creía. Y además hay un virus de inmunodeficiencia en los changuitos verdes, que sí se parece a los de humanos, pero tampoco es que se parezca tanto. O sea, como que de repente ya había muchos virus de inmunodeficiencia. Y que Y, ninguno era como ninguno explicaba inmediatamente el otro. O sea, no era ajá, como, ah, bueno, Obi, este salió de acá y luego salió este, entonces ya está resuelto el origen. No, había no. suficientes diferencias como para poder decir con mucha confianza que ese no era el origen inmediato. Y empezó a haber más. O sea, el plot thickens more. More. Resulta que en Estados Unidos, una monita que tenían ahí se enfermó de lepra, lo cual es bastante extraño, porque la lepra, que es causada por una bacteria, pues infecta a humanos y no se sabe que se pase a otros primates. Entonces la gente de este centro dijo, ah, pues esto está muy interesante, porque igual, y si se contagia a esta especie de changuitos de manera natural, pues entonces tenemos un nuevo modelo para estudiar la lepra para humanos, ¿no? Esto puede ser bueno para nosotros. Vamos a ver si sí se contagia. Agarraron sangre de la changuita y se le inyectaron a otro changuito. Y al changuito le dio lepra, obviamente. Obviamente. Y de este changuito le inyectaron, o sea, como, ah, pues hay que seguir viendo, porque estos changuillos que, no son tan famosos como para estudiar en laboratorio. Dijeron, ah, ¿qué tal que se le contagia a otros que sí son más famosos, como los macacos? Vamos a inyectarle sangre de este changuito a 4 macacos. Y les dio lepra. Pero no solo les dio lepra, sino que les dio SIDA. Güey, es Murieron. como la canción del mamut chiquitito, pero de como de changos en Luisiana. Resulta que el changuito 2 al que le habían contagiado lepra de la changuita uno tenía virus de inmunodeficiencia de simios y no era un mono verde, era otra especie. Entonces se dieron cuenta que también había muchos virus de inmunodeficiencia símica. O sea, que prácticamente podía haber como un número como el de primates que hay en el mundo. La cosa es que se pusieron a analizar filogenéticamente todas las relaciones de todos los VIS y VIHs que habían encontrado y vieron que el de este changuito de Luisiana que le dio lepra y sida a todos los demás era un familiar cercano al VIH-2 y eran tan similares que probablemente este virus de inmunodeficiencia símica de este tipo de changuitos, como el que tenían en Luisiana unos 30 o 40 años atrás, había infectado a humanos y había evolucionado en lo que en ese momento se conocía como VIH-2. O sea, un caso del libro de texto de lo que viene siendo la zoonosis como tal. Y pues si se encontró esta relación, parecía muy obvio pensar que si el VIH-2 venía de zoonosis, seguro el VIH-1 también. Lo cual es un gran paso, en Muy realidad. O gran paso. sea, darse cuenta que el VIH es una zoonosis es algo que no se sabía antes. Es que claro, ahora todo esto parece como, ay, güey, pues obvio, pero pues no, es que ya pasaron 40 No. años de que tenemos esta información. Pero en el momento todo esto era súper, súper relevante. Ujú. La cosa es que entonces no sabían quién era la especie que le pasó el VIH-1 o sea, pandémico a los humanos. Había que ver eso.
Entonces, a finales de los 80, una investigadora estaba, que su trabajo era pues básicamente hacerle un montón de pruebas de anticuerpos a chimpancés para justo ver si tenían VIH-1 o VIH-2. Les hacía y resultó que de 36 chimpancés que tenía, 2 salieron positivos. Ambas muestras, o sea, ambas de estas positivas eran bebés chiquitas, hembritas, y ambas se les había capturado recientemente de The Wild. Venían, de hecho, porque habían matado a sus mamás. Por eso eran chanquitas bebés. Divino, padrísimo, hermoso. Ujú. La Entonces, humanidad, bueno, wow. salieron positivas a VIH-1, que es algo que hasta ese momento no se había encontrado en primates más que los humanos. O sea, no estoy diciendo que salieron positivas a S y a VIS. Salieron positivas a VIH-1, Ujú, al que tiene la gente. ujú. Entonces a este virus, bueno, obviamente no se le puede poner VIH porque ellas no eran humanas, se le puso virus de inmunodeficiencia símica de chimpancés. Que Tal las cual, siglas son un así. parto, o sea, son Sí, SIBCPZ. sí, sí, Es sí. como, Dios, no. Ujú. Y a pesar de que esto que descubrió esta mujer era pues súper importante, como que nadie le hizo caso. Ella luego después dice que probablemente porque era mujer y porque en ese momento era muy joven. Yo creo que puede tener un punto en ambos casos, pero particularmente porque mujer. Está triste, o sea, No, o en fin. sea, güey, se hubiera ahorrado un montón de investigación posterior, según yo. Ujú. Luego, con el tiempo, volvió a encontrar que otro chimpancé tenía virus de inmunodeficiencia símica de chimpancés, que básicamente es VIH-1. Y aunque los 3 chimpancés que había encontrado sí venían, o sea, recientemente capturados, habían estado allá afuera, pues en realidad no es que se hubiera detectado VIS en chimpancés en poblaciones silvestres. O sea, existía la posibilidad de que en cautiverio se hubieran contagiado, lo cual, pues, no es que pudieran decir, ah, entonces sí vino de ellos, o a ellos se les, o sea, o ellos viven con VIS de forma natural allá afuera, que eso es lo que se necesitaba saber. Bueno, el plot está todo lo sick que puede estar para este momento y Todo. toca explicar qué es lo que está pasando un poco en términos de, güey, pero ¿por qué hay tantos VIHs que son? No entiendo. Ok, dentro del VIH-1, que es el que tiene más relevancia médica en términos de salud pública y el que es más interesante tratar de ver de dónde demonios salió, hay grupos que son linajes y que son muy diferentes entre sí. Hay un grupo que está en todos lados, que es el más problemático, que se llama grupo M. M viene de main, porque es la main infección, o sea, la principal, porque casi todas las infecciones de VIH son de VIH-1, grupo main. Es el responsable de la pandemia de VIH, así de simple. Hay otro linaje que se llama O, porque es el outlier, como que es como el El llanero que no es solitario main. por ahí, el El que que no no es es main. main. Y luego, porque ya no tenemos más nombres ingeniosos que realmente sean como la primera letra de una palabra que describe el virus, pongámoslo por orden alfabético, linaje N y linaje P, porque N o P, o sea, ok. Pero el M es el que todo el mundo tiene. Ahora, de VIH-2 hay 8 grupos que se pusieron, se llamaron por orden alfabético, de la A a la G, y que el A es relativamente común, pero de ahí en adelante son todos muy raros. O sea, hay 2 tipos de VIH, 2 VIHs, el 1 y el 2, Ujú. y hay 12 subgrupos. Sí. La cosa es que cuando se hace un árbol filogenético de cuáles son las relaciones entre todos estos y entre los virus de inmunodeficiencia símica que se han encontrado, lo que se ve es que cada uno de los 12 grupos que tenemos de VIH en humanos han venido a nosotros de manera independiente. O sea, si pensáramos esto en COVID, significaría que el original saltó una vez, ¿no? En el mercado en Wuhan, y luego Omicron fue otro salto independiente y Delta fue otro salto independiente y así todos. Eso es lo que están diciendo los datos. Es decir, que cada uno de los 12 grupos de VIH es un evento de zoonosis distinto, lo cual significa que el VIH no le ha pasado a la humanidad una vez y se ha diversificado, sino que le ha pasado al menos 12 veces. Ok, eso está horrible, pero sale la pregunta de si nos ha llegado 12 veces, ¿por qué solo VIH-1 grupo M es pandémico? ¿Y por qué fue en los locos 80 que empezó la pandemia y no un buen antes, como décadas o siglos? Porque al parecer los VIHs y VIS han estado aquí desde hace un buen.
O sea, ¿por qué pasó que este linaje en particular se convirtió en el mega dolor de cabeza que es y ahora tenemos una pandemia que en 40 años no hemos logrado resolver para nada? Es una gran historia. En 1990, o sea, es una gran historia, más historia medio reciente. Sí, 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 sí. Ujú. En 1998, unos investigadores de la Universidad de Rockefeller obtuvieron una muestra muy vieja, de 1959, de plasma, de un hombre que era de lo que ahora es la capital del Congo, Kinshasa, que en ese momento, en 1959, era Leopoldville. Em, Y el Congo era antes Zaire y antes Congo belga. O sea, sí, todo esto es muy sí. complicado. Sí. El chiste es que estos investigadores que recibieron la muestra de plasma vieja la testearon y resultó que era positiva para VIH grupo M. Una versión como vieja del VIH grupo M, pero claramente VIH grupo M. Lo cual significa que al menos desde 1959 el VIH grupo M ya existía, ya se estaba diversificando ahí en ese lugar y que por lo tanto no había brincado a los humanos en 1959, sino antes, según sus cálculos, décadas antes, como en 1931. Ah, pues chido. Pasa que unos años después, una decadita después, en 2008, se encontraron otra muestra vieja, también del Congo de 1960, que estaba arrumbada en la Universidad de Kinshasa. Kinshasa, al parecer, es el lugar donde todas las muestras viejas fueron a morir y a ser redescubiertas después. Y que sobrevivieron al calor del Congo, o sea, está Además, cañón. oye, Sí. están muy bien cuidadas, legit real. Era una biopsia de un nódulo linfático de una mujer que habían guardado ahí arrumbada en la Universidad de Kinshasa y casi que se les había olvidado mil. Y pues dijeron, ay, güey, ahora tenemos algo que comparar con la muestra de 1959, también acá, local. Y, caray, no eran tan parecidas. Y lo que estas Eso, diferencias mostraban es que el VIH-1 no había entrado en 1931 como se pensó en los 90, sino que había arrancado mucho antes, como en 1908. 1908. ajá. A ver, hasta este momento, recapitulando otra vez, había como esta investigadora joven que nadie le hizo caso que había encontrado VIH-1 en chimpancés, pero no en poblaciones in the wild, ¿no? O sea, cabía la duda de que podrían haberlos adquirido en cautiverio. Entonces, no se sabía todavía cómo el VIH-1 había entrado a humanos. Ahora tenemos estas muestras que señalan que el VIH llegó a la humanidad, pues al menos, o sea, que están, sí, en 1908, o sea, hace mucho tiempo. Mucho. Como no se sabía de dónde había venido todavía, había en el aire la idea, una teoría, de que el VIH había sido causado por unas vacunas de la polio que por ahí de 1957 les pusieron a miles de niños en África. ¿Por qué pensaban que la vacuna de polio había causado el VIH? Bueno, porque tal vez, y esto nunca se probó, decían que se habían producido con células de hígado de chimpancé y que probablemente los chimpancés de los que le sacaron las células de hígado para hacer las vacunas habían tenido virus de inmunodeficiencia símica y que el salto, por lo tanto, había sido así. Esto se le ocurrió a un reportero de la Rolling Stone que, la verdad, nunca tuvo evidencia de que efectivamente las vacunas de la polio estaban contaminadas de virus de inmunodeficiencia símica o ni siquiera de que las vacunas se habían hecho con células de chimpancés. Pero bueno, ya saben cómo es la prensa. O sea, y que, güey, también la credulidad humana, porque es como de, hay un artículo de la Rolling Stone explica el origen del SIDA, chido, vamos a creerle todo. Y pasaba. O sea, para el 2000 esto se seguía discutiendo en simposios científicos. O sea, seguía como de, wow. Pero, pues, porque era interesante, sí, ver Sí, de dónde demonios había salido era el VIH. plausible, pues, era Exacto. plausible y no se tenía idea de dónde había venido el VIH. O sea, Ahora, lo que ya pasaba por el año 2000 es que ya se podía secuenciar mucho mejor el ADN y ya se podía comparar, por ejemplo, las muestras de ADN base por base, como letra por letra. Y como ya se tenían estas técnicas, pues agarraron las muestras de Kinshasa del 59 y del 60 y las checaron y las compararon letrita por letrita. Cada linaje, como ya vimos, porque el VIH muta súper rápido, cada linaje va acumulando mutaciones. Y hoy en día sabemos cuál es la tasa de mutación del VIH. Así que podemos como trazar algo que podría describirse como un relojito. O sea, cada que se mueve la manecilla del reloj,
es la tasa de mutación. Entonces, si cuentas la cantidad de mutaciones que hay entre dos cepas, se puede averiguar cuánto tiempo ha pasado desde que estas dos cepas divergieron de un ancestro común. Y entonces así es como se dieron cuenta, o sea, hicieron como ese conteo, es como un relojito tal cual. Entonces Ujú. al ver las diferencias entre las dos muestras, dijeron en la fecha de inicio que podemos trazar hasta ahorita con los datos que tenemos de la pandemia de SIDA, porque las dos corresponden a VIH1 grupo M, que es el pandémico, esta fecha de inicio es 1908, lo cual, pues obvio tira lo de la revista de la Rolling Stone. O sea, Sé cero que que era ver muy, era con las muy, muy, vacunas. muy serio, muy seria hipótesis. Y para más o menos el mismo tiempo, en 1999, la investigadora que seguía trabajando en esto de los chimpancés, la que había encontrado el virus de inmunodeficiencia símica en chimpancés, seguía trabajando en ellos y había desarrollado técnicas muy impresionantes de cómo encontrar virus en muestras, o sea, porque no le puedes sacar sangre así como tan fácil a un chimpancé de una población natural que vive con otros 30 y que te van a matar. O sea, no es tan fácil, ¿no? Capturarlo y dormirlo y sacarle sangre. O sea, de verdad, cuando piensas estas cosas, no es que sea tan fácil. Entonces, ella y su equipo en el laboratorio encontraron maneras de detectar el VIH en pipí y caca de los chimpancés. Entonces, eso hizo que pudieran ir a muestrear ahora sí poblaciones naturales. Y lo que encontraron es que muchísimos chimpancés tenían VIH. Y que además el VIH, bueno, el VIS que tenían los chimpancés era súper, súper cercano al VIH1 grupo M. Por lo tanto, ahí con ya esos datos es que se ve que la zoonosis fue de chimpancés a humanos. Por si usted tiene la duda exactamente de dónde vivía esa tribu de chimpancés a la que le podemos agradecer todo este desorden, viven nada más al norte del río Congo y al oeste del río Ubangi. Y este es el lugar, así el punto cero donde ocurrió el spillover, el derrame, la zoonosis original, que nos El tiene salto. 40 años lidiando con una pandemia de VIH. Esto está, Fue es que de ese verdad changuito, está ahí. muy impresionante porque, Sí. bueno, ella sondeó muchas poblaciones de chimpancés en muchos lugares de África. Y sí, tienen diferentes tipos de virus de inmunodeficiencia símica, pero se ve que el de ese lugar en particular, o sea, norte del río Congo, oeste del río Ubangi, son los que tienen el VIS, del cual saltó el VIH1 grupo M, que es el que causa la pandemia, porque es el más virulento, el más transmisible. Entonces, se sabía ya lugar exacto y tiempo exacto. Ujú. Está increíble. ¿Qué pasó con esto? O sea, al parecer se ve que viene del sureste de Camerún, de donde se pasó al sur del Congo a través del río Sanga y llegó a Kinshasa y después de ahí went wild. Ujú. Esa es la trayectoria que siguió todo para dar lugar a la pandemia. Pero, ok, ¿cómo pasó ese salto? Porque es como no solo ocurrió, que, o sea, what happened, que hubo O ese sea, salto entre un chimpancé y un humano. ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué pasó? bueno, las personas, lo que se cree es que las personas en este, bueno, más bien lo que se sabe es que las personas en este lugar tienen mucha interacción con chimpancés, sobre todo porque los cazan y se los comen, em, que probablemente esa fue la forma. Ahora, Leopoldville, ahora Kinshasa, en 1908, era un lugar muy chiquito. O sea, tenía menos de 10,000 habitantes. O sea, por En eso es, quizá no hubo tantos casos originales. O sea, seguramente había casos, se moría la gente, pero pues no era como, o sea, la gente se moría de neumonía o de no sé qué infección, no tanta gente, pues porque en realidad tampoco es que se movieran tanto por el mundo. Pero luego las cosas empezaron a cambiar en el Congo y para 1940 ya tenía casi 50,000 habitantes Leopoldville. Luego vino la independencia del Congo y para 1960 había 400,000 habitantes. Entonces esto hizo que el virus, que originalmente, bueno, que tenía un potencial pandémico gigante, pero que estaba en un lugar como confinado con pocas personas, de repente ya empezara a estar en un lugar con mucho más personas, personas que tenían mucho más movimiento, porque la política y economía del mundo también comenzó a cambiar. Solo que de 1960 a 1980 son 20 años.
¿Qué pasó para que de verdad el VIH-1 Grupo M de repente ya estuviera por todos lados? ¿Cómo le hizo para llegar de Leopoldville, bueno, de Kinshasa, a Estados Unidos? Hay mucho camino. Vamos a ser unas personas horribles, porque a veces podemos serlo, y vamos a dejar esta interrogante abierta para las personas que escuchan Mandarax así nada más, y vamos a resolverla para nuestros Patreons, en lo que conocemos como el pilón de los Patreons. Entonces, si usted quiere enterarse del final de este chismecito y cómo todo se salió de control, este es un excelente momento para visitar www.patreon.com/mandarax. Ahí pueden averiguar cómo se pueden hacer parte de nuestro programa de mecenazgo y enterarse de The End of El Chismecito. The end of este chismecito está tremendo, porque incluye sí intervenciones médicas gubernamentales, incluye venta de plasma legal entre países, o sea, cosas inimaginables, la neta. Patreon.com/mandarax. Y pues gracias por habernos escuchado. Si les gustó este programa, por favor recomiéndenlo a todas las personas que conocen y les mandamos abrazos. Adiós. Adiós.